Lesiones, envidia, polémica, racismo y homofobia son algunos de los ingredientes que se vieron en el famoso Mr. Olympia de 1980. Un Arnold que derrochaba prepotencia y arrogancia se veía las caras con los culturistas más competitivos de la época, donde el resultado del show terminó por ser la gota que derramó el vaso. El día de hoy hablaremos del Mr. Olympia del año 1980 y todo lo que abarcó, las razones por las que es tan conocida y la polémica que envuelve a dicho evento. Si te interesa este tipo de contenido, te invito a que te suscribas y le des like a este video para que pueda llegar a más personas. Dicho esto, entremos en contexto. Transcurrían los meses y estábamos en el año 1980. El interés por el culturismo estaba en todo su apogeo por las producciones cinematográficas de un llamado Arnold Schwarzenegger, personaje de talla mundial que era conocido por poseer uno de los mejores físicos de la época y que casualmente llegó a ser el mejor allá por la década de los 70. Llegando a ganar 6 Mr. Olympias desde 1970 hasta 1975. Sin duda un auténtico fuera de serie que terminó dándose cuenta que el culturismo no formaba ya parte de su plan de vida, por lo que se retiró del culturismo después de ganar su último Mr. Olympia en 1975. Los años pasaron y la influencia que dejaba Arnold cada vez se hacía más grande, pase por donde pase. Y esto se vio reflejado en todos los ámbitos donde estuvo y también de forma escandalosa más adelante. Los años pasaron y el Mr. Olympia recibió como campeones a los nombres de Frank Zane y Franco Columbu, este último gran amigo de Arnold Schwarzenegger, hasta que llegó el año 1980. Todos los focos estaban puestos en los culturistas de aquella época que venían de dar un espectáculo en el Olympia del año pasado. Olympia que se dividió en dos categorías y que terminó arrojando como ganador al estético Frank Zane, culturista que venía dominando los escenarios después del retiro de Arnold, y muy cerca de él se podía vislumbrar a duras penas en la amarga sombra de la derrota a un culturista llamado Mike Mentzer, señor que daba mucho de qué hablar en aquella época por ser el primer culturista de toda la historia en ser calificado con un puntaje perfecto por los jueces en un show profesional, el Mr. Universo. Y por si no fuera poco, en ese Olympia también obtuvo una calificación perfecta, lo que le valió para ganar su categoría pesada y medirse contra el campeón de la categoría liviana, Frank Zane, quien curiosamente venció al físico perfecto. Con un Franco Columbu fuera de competiciones desde 1976 por una lesión de rodilla, un Frank Zane al borde de no presentarse por una lesión de uretra, y en plena filmación de la película Conan el Bárbaro, donde actuaría Arnold, con esos antecedentes empezaría el Mr. Olympia 1980, en el lejano continente de Oceanía en Sydney, Australia. Una larga espera reunía a los mejores físicos de la época, pero no podía faltar uno. Las malas lenguas decían que Arnold se topó con un Frank Zane preocupado, quien al tener una lesión reciente le había pasado factura al perder una porción de músculo que necesitaba para ganar, y en su desesperación acudió a Arnold para que opine si debería participar o no. Arnold Schwarzenegger, quien se dedicaba a las películas, pero no abandonó el culturismo. El señor seguía teniendo voz entre todas las personas de la organización, ocupando el cargo de promotor, siendo amigo cercano de los 3 jurados de dicho evento, y fue este mismo señor quien animó a participar a Frank Zane y que no solo lo animó a él, sino que también se animó a sí mismo a participar en el Olympia. Después de ver el físico de Frank, la chispa de la ambición se encendió dentro de él y su determinación lo llevaron a hacer algo nunca antes visto. Un día antes del tan ansiado certamen, Arnold Schwarzenegger vuelve de su retiro, como si de un superhéroe se tratase, para competir en el Mr. Olympia de ese año. Nadie lo podía creer. El austríaco volvía de la pantalla grande para pararse en una tarima y competir con solo 2 meses de preparación. Creo que sería un desafío interesante hacer algo en 8 semanas que la mayoría de los muchachos hacen, preparándose con 1 o 2 años de anticipación. Lo mencionado salió de la boca de Arnold y nos puede dar un indicio de todo lo que pasa en la cabeza de este señor. Y así fue como empezó el evento. Todas las cámaras de antaño apuntaban al rey austriaco, señor Arnold Schwarzenegger, quien a pesar de ser un referente para todos los que estaban en esa tarima, no todos estaban felices de verlo junto a ellos. Y esta mezcla de emociones negativas ya estaba presente desde que Arnold, como promotor,
planteó e impulsó volver al formato antiguo donde no dividían a los culturistas en dos categorías según su peso, y este resentimiento se vio incrementado por la prepotencia de Arnold. El ego que irradiaba este señor terminó por convertirse en arrogancia en la tarima, y esto se vio reflejado en la actitud de este señor durante la competencia e incluso antes de esta. La prensa de la época nos narraba que hubo una pequeña gresca en los camerinos antes de salir a posar, donde se vio involucrado el austriaco y el culturista intelectual, Mike Mentzer, gresca que pronto nos fue confirmada por el querido Tom Platz, teniendo como causa un comentario desatinado que le hizo Arnold a Mike Mentzer, que le señalaba la anchura de su estómago, comentario que no fue bien visto por Mike, quien a pesar del físico portentoso que tenía, la hinchazón de su parte media era la debilidad que tenía cuando posaba y probablemente la causa de que pierda el Olympia del año pasado, comentario que de seguro abrió una herida en Mike y que casi termina en los golpes. Pero este no fue el único cruce que tuvo Arnold aquella noche. Por si no fuera poco, al momento de posar frente a los jurados, hacía caso omiso a las indicaciones de estos mismos. Cuando los jueces le pedían que haga una pose donde evidenciara sus debilidades, Arnold se hacía el desentendido y hacía otra pose que le beneficiara mejor. Esta sucesión de actividades fueron determinantes para lo que sucedería después de aquel trágico desenlace. Con culturistas de talla mundial terminaba el evento de esa noche. Frank Zane, vigente campeón, un Chris Dickerson con un físico sorprendente, Mike Mentzer con su elegancia, Boyer Coe con un físico muy prometedor y con un Arnold sonriéndole a todo el mundo, acabó la ceremonia de aquel día y con él los resultados se dictaron. Un Frank Zane furioso arrojaba su trofeo del tercer lugar detrás del escenario, un Chris Dickerson gritando furioso al bajar de la tarima y un Mike Mentzer con una cara en la que solo se dibujaba la decepción fueron las portadas de ese día. El público abuchaba al campeón Arnold Schwarzenegger, el nuevo 7 veces campeón del Olympia, mientras que sus compañeros se encontraban en plena protesta, acordando boicotear el Olympia del próximo año. Así terminó el Olympia de 1980, en un marco devastador. Arnold Schwarzenegger en primer puesto, Chris Dickerson en segundo lugar, Frank Zane en el puesto 3, Boyer Coe en un cuarto lugar y Mike Mentzer en un quinto puesto. Un Arnold con una condición terrible en el escenario, muy acuoso y con piernas de gallinero, como lo tildaron sus rivales, había logrado ganar y con esto destruir el sueño de sus rivales, y en específico el sueño de un Mike Mentzer, quien en protesta por aquella noche se retiró del culturismo, alegando que toda esa competencia era una farsa, unos vendehumos que solo obran por conveniencia. Según algunas personas, la ira lo consumió tanto que se la llevó consigo hasta la muerte. Así termina el video del día de hoy, espero que les haya gustado, no olviden dejarme su like y suscripción. Conmigo es todo por hoy.